Muy buenos días a todos. Bueno, como ustedes saben, estamos en el marco de la quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes. Uno de los temas que se van a abordar, bueno, pues es la evaluación formativa y entre ellos existe un instrumento muy interesante que es un texto de Ángel Díaz Barriga. La evaluación formativa es un reto pedagógico didáctico en el trabajo docente. Respecto a este documento, me voy a permitir compartir una presentación muy sucinta, donde bueno, el propósito es socializar un poco lo que Díaz Barriga está planteando, pero también tener la oportunidad de que los profesores podamos realizar una reinterpretación y a lo mejor también una mirada muy genuina, ¿sí?, de los profesores respecto a la evaluación formativa. Entonces, no es mi pretensión plantear aquí un esquema reproductor, sino, bueno, pues sumarnos también un poco a la inteligencia de diseñar, de crear y de aportar. Vamos a partir entonces del texto de Díaz Barriga en esta presentación y vamos a hacer algunas consideraciones muy puntuales, muy propias también, para pues aportar, ¿verdad? En este sentido. Vamos entonces a hacer la presentación de manera muy breve para que pues tengamos la oportunidad de profundizar más en este aspecto, ¿verdad? Bueno, pues como ustedes saben, Díaz Barriga pues es uno de los investigadores más relevantes, digamos, en el ámbito de la pedagogía, de la didáctica en nuestro país, un investigador consolidado. Hay demasiadas críticas también hacia sus trabajos, no tanto sus trabajos, sino algunas posturas luego que ha tomado respecto a las políticas educativas en los diferentes sexenios, no solamente en este actual, sino bueno, pues su participación que ha tenido y su vinculación con políticas educativas anteriores. Pero bueno, lejos de eso, me parece que es un académico, un investigador que aporta bastante, ¿no? Bueno, Díaz Barriga nos plantea lo siguiente, ¿no? Este asunto de la evaluación formativa, un reto pedagógico didáctico, y bueno, entre las cosas más importantes que habría que decir, que el concepto de evaluación formativa no solo tiene que ver con aspectos de medición de conocimientos, sino también, lo dice Díaz Barriga, el desarrollo de habilidades y competencias, así como la retroalimentación continua para el progreso educativo. Aquí es sumamente importante considerar algunos aspectos. Por ejemplo, estoy súper de acuerdo que la evaluación formativa es una retroalimentación continua. Eso implica un diálogo constante, una interacción muy activa en el proceso de aprendizaje, de enseñanza entre el profesor y el estudiante. Eso implica una pedagogía de la comunicación, una pedagogía del diálogo, ¿sí? Una pedagogía del amor, ¿sí? Entendiendo el amor como un acto de comunicación, como un acto de encuentro de mundos, como un acto de descubrimiento entre los sujetos que se disponen a construir no solamente un proyecto de aprendizaje en una escuela, sino un proyecto en la comunidad, un desafío, un reto que pueda transformar el estado de cosas que estamos viviendo. Creo que por ahí es importante, ¿no? Y bueno, la evaluación formativa no lo dice, tampoco, ¿sí? El concepto de evaluación formativa me parece muy tecnocrático, muy tecnocrático. Sin embargo, nos toca a los profesores dar nuestros puntos de vista y decir, hay otra evaluación, ¿sí? Hay otra evaluación, quizá formativa, transformativa, crítica, pero hay otra evaluación. Sin embargo, el texto de Díaz Barriga nos dota, es muy generoso porque nos da esa disposición a crear, ¿no? Este asunto de que la evaluación, ¿sí? Incluye también el desarrollo de habilidades y competencias, que también me parece muy instrumental. De alguna u otra manera, me parece que más que esto, la evaluación formativa debe de considerar
o debe de considerarse como una oportunidad, ¿sí? Para contribuir a una ciudadanía crítica, ¿sí? A una ciudadanía crítica. Y eso es importante, más que la generación de habilidades y competencias, a la generación de un sujeto, ¿sí? Que se comprometa con su propio aprendizaje, pero además a compartirlo, a ponerlo en práctica, ¿sí? Y disponerse a aprender de los demás, ¿sí? Estamos hablando de una ciudadanía crítica que se va generando en la infancia y que a posteriori sería algo muy maravilloso, digamos, para el mundo que estamos viviendo. Bueno, Díaz Barriga también plantea las dimensiones, el significado y dimensiones de la evaluación formativa. Él nos habla de una dimensión estudiantil y de una dimensión docente. Eso es verdad, ¿sí? La evaluación formativa en el estudiante implica una reflexión activa de su propio aprendizaje, ¿sí? Promueve la responsabilidad, el análisis personal en un ambiente de confianza y la dimensión docente, ¿sí? Permite realizar ajustes didácticos, planificar actividades y retroalimentar. Aquí el asunto es que en tanto la dimensión estudiantil y la dimensión docente, la evaluación formativa cumple una gran tarea, ¿sí? Una gran tarea, ¿sí? La reeducación del estudiante y del docente en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Reconocernos que no estamos terminados, reconocernos que somos sujetos en permanente aprendizaje y que tenemos el derecho a renacer en cualquier instante, ante cualquier circunstancia. No estamos determinados. Y eso nos ayuda. La evaluación formativa entonces no etiqueta, y eso es importante. La reflexión sobre el error. Caramba, los errores están en todos. Están en los directivos, están en los docentes, están en los profesores, y creo que el error es una oportunidad, ¿sí? Es una oportunidad para estudiantes, para profesores, para directivos, para la comunidad educativa en general. Porque el error, reconocer el error, nos va a permitir entonces, ¿sí? Reconocer y luchar por un reconocimiento y por una identificación, ¿sí? De aquellas herramientas, de aquellas actitudes que nos puedan ayudar a superar ese error. Eso es importante, ¿sí? Y el error debe ser parte del discurso, debe ser parte del reconocimiento, ¿sí? El error no puede ser un estado estático, determinado, que nos califique como un sujeto que no puede, digamos, objetivarse ante cualquier situación que vive, sino que el error debe de ser ante todo, ¿sí? El espacio, el campo problematizador de superación, tanto en el estudiante como en el profesor a nivel profesional. Se necesita también una retroalimentación constructiva, ¿sí? Si los profesores retroalimentamos constructivamente, vamos a generar entonces un ambiente de aprendizaje, un clima de aprendizaje, una autoestima pedagógico que nos permita caminar, que nos permita ser felices en el aprendizaje, ¿sí? No vivir en la frustración, ¿sí? No vivir en esa ansiedad pedagógica del error. Y bueno, la claridad en los objetivos, ¿sí? Es es necesario que el objetivo pedagógico se debata en cada una de las tareas escolares. Es muy necesario. Entonces, la reflexión sobre el error es un campo problematizador, un campo dialógico que nos va a permitir el reconocimiento y la identificación, ¿sí? De ciertas o de ciertos elementos, herramientas que nos van a permitir superarlo. Bueno, hay distintas propuestas para desarrollar la evaluación formativa, ¿sí? Eh, Imaginémonos en el aula de clases, ¿sí? En el aula de clases es importante que los profesores utilicen frases reflexivas. Eso es muy necesario, ¿no? Sin caer en sesiones terapéuticas largas, tediosas, ¿no? Hay frases, digamos, cumbres, como dice Maslow, ¿sí? Que despiertan y que generan y que activan y que conectan emocionalmente a los estudiantes
con los profesores, ¿sí? Y estas frases son reflexiones, ¿sí? No solamente sobre el aprendizaje y las dificultades que se enfrentan, sino son frases que dan esperanza y que movilizan a los estudiantes y a los maestros a generar más potencia en eso que los lleva a ser educadores. Eso es muy importante, ¿sí? El timing pedagógico es importante. Hay momentos claves en que los estudiantes estamos y los profesores estamos tirando la toalla en cualquier actividad y se necesita identificar esos momentos claves para promover la reflexión y el análisis de esas situaciones didácticas que a lo mejor son importantes, pero que nos están generando alguna situación que impide su tránsito, ¿no? Y obviamente también las adaptaciones didácticas. Yo creo que aquí más que adaptaciones serían que adecuaciones didácticas, ¿verdad? Bueno, la planeación didáctica y la evaluación formativa. La evaluación formativa debe estar presente en el acto de la planeación, ¿sí? Desde que preparamos, ¿sí? En la ejecución y en la reflexión. Es decir, una disposición siempre a aprender y a formarnos, ¿sí? Es necesario que nos demos cuenta que el acto de formación en un sujeto es el acto de superación de un estado que no es viable, que no es pertinente para la ejecución, para la interacción, para la construcción, ¿sí? Dentro de un contexto escolarizado. El rol docente en la evaluación formativa, pues es sí, estamos de acuerdo, debe de ser un guía, debe de ser un apoyo, pero más que el profesor sea un facilitador, el profesor debe de seguir siendo un educador, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esos conceptos pragmáticos que luego nos despojan de pedagogía a los docentes. Me parece que no es un facilitador, es un educador, ¿sí? Que facilita, pero la facilitación no desplaza nuestro carácter de educadores. Eso es importante, ¿no? Ajustes en la práctica, eso es muy necesario, y la retroalimentación efectiva. Sí es necesario la retroalimentación constante, pero ¿qué es la retroalimentación? Es el diálogo, es la problematización junto con otros estudiantes. La responsabilidad del estudiante es su aprendizaje, eso es magnífico, reconocerlo, ¿sí? La evaluación formativa debe de generar una responsabilidad, ¿sí? Debe de llevarnos a la autoevaluación, ¿sí? A una autocrítica, ¿sí? De nuestro ser, de nuestro hacer, ¿sí? ¿Sí? Y también un compromiso con el aprendizaje, ¿sí? Cuando el estudiante se compromete con el aprendizaje, se compromete con su entorno, se compromete con las personas que lo rodean, animales, cosas, todo aquello que le significa, ¿sí? Y que le debe de significar. Y entonces la educación adquiere, ¿sí? Un matiz sumamente diferente al que conocemos. Es una educación con responsabilidad humana. Ahora bien, ¿qué pasa en el aula? ¿Sí? ¿Cómo trabajar la evaluación formativa en el aula? ¿Cuáles son las condiciones éticas, ¿sí? Para poder aterrizar una evaluación formativa en el aula. Pues primero es un clima positivo, ¿sí? Si los estudiantes se sienten seguros, si los estudiantes se sienten con la apertura de expresarse, ¿sí? Ahí hay condiciones idóneas para la evaluación formativa. La evaluación formativa por sí sola no puede hacer nada. Es la práctica pedagógica del profesor y su relación con el estudiante la que puede hacer que la evaluación formativa haga cosas maravillosas. La apertura al diálogo y la participación activa. Esto es importantísimo, ¿sí? Entonces, bueno, esta es otra reflexión que yo dejo por aquí. La evaluación formativa por sí sola no puede hacer nada, ¿sí? Es la práctica docente, es la transformación de la práctica docente, es el atrevimiento, es romper el miedo al cambio,
¿sí? Lo que puede generar que la evaluación formativa haga cosas maravillosas, ¿sí? Y bueno, pues ahí ya lo habíamos comentado, este asunto de las estrategias didácticas para la evaluación formativa. Si yo quiero implementar la evaluación formativa, ese cambio, esa práctica docente que va a transformarse, pues tiene que estar dotado de estrategias, ¿no? Frases significativas, es decir, actos pedagógicos llenos de amorosidad, de ternura, de afectividad, llevar a cabo reflexiones grupales y adecuaciones en el tiempo real. Eso es importantísimo. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese asunto de las adecuaciones en el tiempo real. Y bueno, pues los desafíos de la evaluación formativa en contextos diversos son increíblemente interesantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, contextos indígenas, contextos urbanos, contextos rurales, ¿sí? Y bueno, cada uno de los contextos necesitan una serie, ¿sí?, de estrategias para que esta evaluación formativa tome cuerpo, ¿sí? Entonces, la evaluación formativa en contextos indígenas debe de respetar y valorar la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes, ¿sí? No entra con su aparato frío, denso, ajeno a esa realidad, sino que la evaluación formativa se construye en ese contexto, en esa interculturalidad crítica. Igualmente, los contextos urbanos deben de ser también muy bien, digamos, analizados, ¿sí? Porque en ese contexto urbano hay una diversidad y hay una necesidad de inclusión extraordinaria, igual que en los contextos rurales, donde debe de haber adecuaciones y se debe de generar todos los recursos y promover una educación que realmente sea equitativa, democrática y crítica sobre todo, ¿no? Y pues bueno, vamos a dejar hasta aquí esta breve presentación. Me parece que el texto de Díaz Barriga pues nos va a ofrecer un caudal de reflexiones en el Consejo Técnico. Vale la pena que desde el día de hoy ya vayan preparando sus notas, lecturas profundas, acudan a otros textos, a otros contextos para llegar a enriquecer, a aportar con nuestros compañeros y bueno, pues construir una evaluación formativa genuina desde la nueva escuela mexicana, desde nuestro contexto, ¿sí? Real. Pues un abrazo y bueno, pues estamos en contacto.